Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión especial acerca de diagramas de Gantt de parte de SciData, que es, de alguna manera, forma parte del diplomado de Excel desde cero avanzado con Power BI que dimos recientemente. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta sesión. Bueno, como les comentaba, esta sesión va a tratar acerca de lo que se conoce como diagramas de Gantt, que no son otra cosa más que una representación que sirve para poder visualizar de manera esquemática cómo se distribuyen por periodos las tareas correspondientes a una cierta actividad global. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Bueno, voy a abrir un buscador para mostrarles algunos ejemplos de diagramas de Gantt. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser este? No sé si lo alcanzan a visualizar en la pantalla. Se trata de una tabla en donde me aparecen ciertas actividades, ciertas tareas que pertenecen a una actividad general, junto con una calendarización, en donde en cada celda se colorea si la actividad correspondiente entra en esas fechas. Por ejemplo, esta tercera actividad me estaría diciendo que se corresponde con las fechas 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero y 9 de enero. O sea, comienza el 6 de enero y termina el 9 de enero. Repito, es una representación acerca de cómo se distribuyen en el tiempo ciertas tareas que corresponden a una actividad general. Esta actividad general puede ser, no sé, los horarios de un profesor, de una asignatura, pudiera ser un schedule, un horario o no un horario, sino una planeación para algún evento, desde las reuniones iniciales, compra de insumos, etcétera y demás. Y bueno, dicho esto, para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es aprenderlos a hacer con Excel de manera dinámica. Dicho esto, voy a venir a nuestro repositorio. Para quienes no nos conocen, este es el repositorio general de SciData, github.com, SciDatMath 2020, en donde se encuentran toda la documentación de los diplomados que hemos dado, entre ellos el que les comentaba, Excel desde cero avanzado, Excel con Power BI, tenemos también Machine Learning, ciencia de datos con Python, fundamentos de Python, pronósticos de tiempos, SQL, etcétera, etcétera. Y bueno, el archivo de Excel con el que vamos a trabajar se encuentra aquí en Excel con Power BI. Nos vamos a tablas y lo tenemos en diagrama Gantt. Es un archivo de Excel. Doy clic ahí. De todos modos, esto se los dejo descrito al final del video. Y bueno, damos clic en View Row. Damos clic en View Row y como ven me lo descarga con un 1 porque previamente ya lo había descargado. Entonces, ya lo descargó y solamente resta abrirlo. Yo ya lo tengo abierto, está aquí. Es este archivo, que como ustedes pueden ver, corresponde a las actividades, actividad 1, 2, 3, 4, hasta 16. Obviamente en la práctica ustedes van a tener nombres aquí para las actividades. Yo nada más estoy numerándolas, pero en realidad aquí diría reunión inicial, compra de insumos, etcétera, etcétera. La fecha de inicio de esa actividad, la fecha final de esa actividad, que como ustedes pueden ver, yo no la estoy escribiendo. Ustedes en la práctica siempre van a conocer esta información. Yo a propósito estoy dejando esta columna en blanco porque quiero llenar estas fechas de manera aleatoria. En un momento muestro cómo. Y digamos una columna extra, esta no necesariamente les va a aparecer en la realidad. Es una columna extra que se trata de categorías. Por ejemplo, en este caso, la actividad 1 pertenecería a la categoría de Raúl, es decir, Raúl es quien va a desarrollar la actividad 1, la actividad 2 es Carla, la actividad 3 Raúl, la actividad 4 yo, Héctor, la actividad 5 el tío SciData, etcétera, etcétera. Estos, para quienes no nos conocen, somos los 4 integrantes del equipo de SciData. Y bueno, entonces en general esto puede ser una categoría que, repito, no es necesario que la tengan, yo la estoy escribiendo para que puedan ver cómo se hacen los diagramas de Gantt en caso de que tenga categorías. Y bueno, dicho esto, lo primero que voy a hacer es llenar las fechas de final de cada actividad.
Repito, tú en la práctica ya conoces todo esto que está acá. En la práctica ya te lo dan. Entonces, el paso que voy a hacer no es necesario. Yo lo voy a hacer únicamente para mostrar cómo las fechas se comportan bien con sumas, con números. Fue parte de lo que vimos en el diplomado de Excel desde cero avanzado. Entonces, para esto voy a utilizar la función aleatorio entre, que me permite crear, o bueno, me permite tener un número aleatorio desde un rango inferior hasta un rango superior. Por ejemplo, entre 1 y 30, lo puedo pedir, le estaría pidiendo que me devuelva un número aleatorio entre 1 y 30. En este caso me está devolviendo el 19. A ustedes, si tú lo estás haciendo tal cual, muy seguramente aquí te va a aparecer otro número. ¿Esto a qué se debe? Básicamente lo que Excel está haciendo es meter la mano en una cajita con bolas numeradas desde el 1 hasta el 30 y sin ver qué bola va a sacar, saca una y ya observa el número que corresponde. A eso se debe a que a ti no necesariamente te va a aparecer este mismo numerito. De hecho, si esto lo bajara, pueden ver, lo bajo, el 19 que estaba ya me lo cambió a 24 porque está repitiendo la misma operación, ¿correcto? Incluso para poderlos dejar fijos, y ahorita de todos modos se me van a cambiar, lo que suele hacerse es copiarlo, hago un control C y pego sobre ellos mismos, pero lo pego únicamente los valores. Me los volvió a cambiar, pero ya quedaron fijos ahora sí. 13, 19, pueden ver, observar aquí arribita, ya no aparece en la barra de fórmulas, ya no nos aparece ninguna fórmula, ya estos números quedaron fijos. Y digamos que estos son los números con los que vamos a trabajar. Repito, muy seguramente te aparecieron otros números en esta misma lista, pero no hay problema, no te preocupes, no pasa nada. Ahora bien, de todos modos, aquí los voy a dejar puestos en esta zona, por si quieres repetir exactamente con las mismas fechas que yo voy a tener. ¿Para qué quiero esto? Lo que voy a hacer es crear las fechas de finales, sumando cada número de estos, cada uno de estos números, se los voy a sumar a las fechas de inicio. Entonces hago un igual a esta fecha más este número de 10. Y listo, obtengo 13 de noviembre más 13 días me da 26 de noviembre. Y únicamente repito la misma operación. Entonces ya tengo mis fechas finales. Así es como básicamente a ti te va a llegar una tabla ya con las actividades, las fechas de inicio y las fechas de final, ¿correcto? Y ahora sí, nos vamos a ir a lo que se refiere a nuestra tabla de Gantt. Para ello, voy a crear una nueva hoja, una hoja totalmente en blanco, y aquí es en donde voy a realizar la gráfica. Voy a copiar las actividades, actividad 1 hasta actividad 16, los voy a copiar aquí. Fíjense, estoy escribiendo en A3. Y ahora voy a definir una celda de incremento, que por lo pronto le voy a dar un valor de 1, en B1. ¿Para qué me va a servir esta celda? Yo en este caso lo que quiero hacer es un diagrama de Gantt diario, un diagrama de Gantt que me muestre diariamente si ese día se está realizando la actividad o no. También pudiera ser, si yo le pusiera por ejemplo un 7, me estaría refiriendo a semanales. Si le pusiera por ejemplo un 30 o un 31, me estaría refiriendo a mensuales. Entonces los incrementos los voy a controlar desde acá. Lo voy a hacer todo dinámico. Por lo pronto yo voy a iniciar trabajándolo diariamente. Por eso coloco un 1. Y ahora lo que voy a hacer es, en esta fila, la voy a llenar con las fechas. Para saber qué fechas me conviene utilizar, ocupo las funciones min y max. Me voy a fijar cuál es el mínimo de estas fechas. Encuentro que es el 11 de noviembre. Y aquí me voy a fijar en cuál es el máximo. El 27 de enero de 2022. Entonces voy a hacer tantos días aquí, tantas fechas acá, que me abarquen desde el 11 de noviembre, que es la fecha mínima, hasta el 27 de enero. ¿Correcto? Entonces comienzo. Aquí sería 11 de noviembre de 2021. Esta sería, la siguiente celda sería esta más este 1. Como este incremento
va a ser el mismo en todas las fechas, me conviene que aquí haga una referencia absoluta. Entonces hago referencia absoluta y ahora empiezo a jalar todo esto hacia la derecha. Recuerden, estamos buscando hasta el 27 de enero. Entonces continúo aquí. 21 de enero, ya me pasé, ¿verdad? 27 de enero queríamos. Queremos entonces hasta 27 de enero. Ahora, usualmente, esto como es la fecha máxima, 27 de enero, uno pensaría que hay que cortar aquí la tabla. No, siempre dejen un día más, 28 de enero. Este ya no me sirve, 29 de enero ya no me sirve. 28 de enero lo dejo porque es un día más que el 27 de enero. Esto va a tener que ver con a la hora de que llenemos los datos que estén por acá, como lo vamos a hacer mediante fórmulas. Voy a necesitar tener un dato aquí para poderlo comparar en este lugar. Entonces lo dejo hasta el 28 de enero. Y me vengo al inicio. Otra cosa me va a servir, bueno, obviamente quedó muy largo todo esto, las celdas. Entonces voy a hacer aquí un cambio de formato de celdas. Todas las voy a poner en vertical. Todas las pongo en vertical y ahí me pasé. Y las voy a poner de un tamaño adecuado. Voy a seleccionarlas hasta acá y de un tamaño adecuado. Ya está. Y listo. Ya tengo todas mis fechas. ¿Correcto? Ahora, fíjense, por ejemplo, si yo cambiara esto a 7, ahora me aparecen 11, 18, 25, 2 de diciembre, 9 de diciembre, etcétera. Estos me aparecen en gatito porque en realidad no se alcanzan a ver, no es que tenga ningún error. Quieren lo puedo hacer más para abajo, para que se alcance a notar, 3 de marzo. Entonces los está haciendo por semanas, semanalmente. Del 11 al 18 de noviembre, del 18 al 25, etcétera, etcétera. Si lo pusiera con 30, me lo estaría haciendo mensualmente. Si lo pusiera con un 15 o un 14, me lo estaría haciendo cada 2 semanas. Repito, lo voy a hacer diariamente. Ahí lo tengo ya, diariamente. Y lo siguiente que voy a hacer es fijar los paneles. Todo esto lo aprendimos a hacer en el diplomado de Excel. Voy a fijar los paneles, vista, inmovilizar paneles, para que me pueda mover hacia abajo, bueno, que no es tan útil en este ejercicio, pero hacia la derecha sí. Puedo seguir viendo siempre las actividades. ¿Sale? Bueno, dicho esto, entonces lo que queremos hacer es llenar aquí con ceros, con unos si es que se encuentra la actividad, con ceros si no se encuentra. Por ejemplo, me voy a parar acá. Repito, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a colocar un 1 si la actividad 1 se realiza el 11 de noviembre. Por ejemplo, la actividad 1 yo sé que se realiza a partir del 13 de noviembre. Entonces aquí me gustaría que apareciera un 0. Aquí también me gustaría que apareciera un 0. Aquí me gustaría que apareciera un 1. De hecho, es del 13 hasta el 26 de noviembre. O sea que me gustaría que apareciera un 1 desde acá hasta acá, que todos estos fueran unos y todo lo demás de este renglón fueran ceros. Obviamente no voy a poner una por una a rellenar con unos y ceros, necesito una técnica, algún método que lo pueda hacer. Para esto, la fórmula que vamos a utilizar es algo compleja, pero la lógica es bastante sencilla. Vamos a ver. Primero, voy a necesitar saber la fecha, incluso déjenme poner con un igual. Buscar B, voy a necesitar saber la fecha en que inicia la actividad 1. ¿Correcto? Entonces, voy a pedir con un buscar B que busque actividad 1 dentro de este rango que está acá. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva entonces? Me voy a regresar. Quiero que me devuelva, me escribió ahí hoja 3, lo borro.
Quiero que me devuelva entonces, vamos a ver, vamos a ver. La fecha de inicio la tengo en la columna 2. ¿No? En esta columna, en la columna 3 tengo la fecha de final. Entonces, pongo aquí columna 2 con coincidencia, por eso es el 0. Con esto lo que estaría obteniendo es la fecha. Ahora, quiero comparar, quiero ver si esto es más pequeño o es esta fecha. Incluso nuevamente puedo quitar aquí el hoja 3. Lo puedo dejar así. Ahí lo que le estoy diciendo, esto me va a devolver un verdadero o un falso. Lo que estoy diciendo es esta fecha, la fecha de inicio de la actividad 1, es más pequeña que esta fecha, ¿correcto? Entonces, repito, aquí me va a devolver un verdadero o un falso. Me interesa saber si se cumple esa condición y si además se cumple que la fecha de final es después que esta misma fecha. Esto lo voy a hacer con un i. Voy a copiar esta instrucción. La voy a poner acá. Y aquí le voy a poner un mayor o igual. Y aquí un 3. Aquí. Y entonces ahora tengo esta fórmula. Voy a cerrar ese i. ¿Qué es lo que tengo con el i? Esto va a ser, todo lo que tengo acá escrito va a ser verdadero o falso dependiendo de si estas son verdaderas o falsas, si esta condición es verdadera y esta condición es verdadera. Entonces, todo este renglón que tengo por acá va a ser verdadero siempre y cuando la única manera en la que va a ser verdadera es que la fecha en que inicia la actividad 1 es más pequeño que el 11 de noviembre, menor o igual que el 11 de noviembre, y además la fecha en la que termina es después o el mismo día que el 11 de noviembre, ¿correcto? En caso de que las dos condiciones sean verdaderas, todo esto se va a cumplir, todo esto va a ser verdadero. Así que puedo utilizar ese valor de verdad como una prueba lógica, con un sí. Sí, si eso se cumple, quiero que me coloques, por lo pronto, colócame un 1. En caso contrario, colócame un 0. Y cierro. Me está colocando un 0. ¿Qué es lo que está significando? Que la fecha de inicio no coincide con el 11 de noviembre, o no es después, no coincide o no es posterior al 11 de noviembre, y análogamente tenemos una interpretación para la fecha final. Por ejemplo, bueno, ¿qué otras cosas por acá nos pueden hacer daño? Como quiero correr esto hacia abajo y después hacia la derecha, necesito poner referencias absolutas y referencias relativas. Por ejemplo, el A3, necesito que sea absoluto en A, igual aquí, absoluto en A, y esta es la tabla, necesito que se quede siempre fija, entonces esta sí la tengo, bueno, voy a hacer más rápido con F4, esta sí la requiero tener entonces como fija, igual acá, ahí está, y con las Bs necesito que el 2 quede fijo. Incluso déjenme, lo voy a poner así, para que quede más claro qué es lo que está haciendo. Creo que ahí queda mejor. Bueno, aquí lo voy a bajar también este. Sí, para que quede más clara la sintaxis. Y aquí ya queda más clara la lógica de lo que estamos siguiendo. Ahora sí doy Enter. Si lo bajo, me está diciendo, por ejemplo, que la actividad 2 efectivamente comienza el 11 de noviembre. Vamos a ver. Y sí, la actividad 2 comienza el 11 de noviembre. Ninguna de las demás actividades comienza el 11 de noviembre, por eso me está poniendo ceros. Y ahora esto mismo me lo voy a llevar hacia la derecha. Hasta acá.
Y entonces vamos a observar, por ejemplo, habíamos dicho que la actividad 1 tenía que comenzar el 13 de noviembre y terminar el 26. Me regreso y efectivamente comienza el 13 de noviembre y termina el 26. Entonces ya tengo, cada vez que yo vea unos, significa que la actividad se está realizando en esta fecha, en cada una de las fechas, y cada vez que vea un 0, significa que no se está realizando en esa fecha. Digamos que esta es ya la parte, esta fue la parte lógica. Lo que sigue ya es solamente el hacerla visualmente más agradable, que nos quede más vistosa la presentación. ¿Vale? Lo primero, todos esos ceros que tenemos ahí, se los vamos a quitar. De hecho, una manera de quitárselos sería con un formato condicional o bien directamente desde la formulación. Vamos a hacerlo con la formulación. Voy a bajar esto. Así. Déjenme, también voy a correr esto para que alcancen a leer todo el código. En dado caso, entonces, en dado caso de que no se cumpla, que no me ponga un 0, sino que me deje un espacio vacío, por ejemplo. Entonces, me está dejando espacios vacíos. Incluso aquí, déjenme ver si funciona así, creo que sí. Sí, estoy poniendo doble comilla, o sea, le estoy diciendo que no me escriba nada. Estoy diciendo no me escribas nada ahí. Entonces, si yo hago jalara, hago el mismo experimento o la misma prueba, ahora me está dejando únicamente los unos. Ya no me está escribiendo nada más. Si no tuviera categorías, por ejemplo, si no tuviera categorías, lo que podría hacer sería ahora aplicar un formato condicional para que aquellas celdas que tuvieran un 1 se colorearan, por ejemplo, de azul. Y entonces ya tendría terminado mi diagrama de Gantt. Eso es en el caso en el que no tenga categorías, es el caso sencillo. El caso en el que sí tengo categorías, como es nuestro caso, que tenemos a los encargados, que son las categorías, en el caso en el que tenemos categorías, hay que hacer pasos extra. Una manera para poderlo trabajar cuando tenemos categorías es que en vez de que nos devuelva un 1, en lugar de que nos devuelva un 1, nos devuelva precisamente la categoría. Entonces puedo escribir aquí un buscar B, que sería básicamente es copiar esta misma. Sería buscar B A3, pero ahora las categorías se encuentran en la columna 4 de aquella tabla. Entonces pongo un 4 y ahora lo que me va a devolver es en realidad el nombre en caso de que exista. Por ejemplo, este 1 ya me lo cambió. Dice, de hecho dice, vamos a ver. Dice verdadero, ah, caray. Ah, es que jalé también de hecho es hasta aquí. Ahí está, ahora sí. Dice Carla, que es a la categoría a la que pertenece la actividad 2. Ahí está. En realidad a mí no me interesa la categoría, lo que me va a interesar como tal. Lo que me va a interesar o para lo que voy a utilizar la categoría como tal es para dar el formato condicional, para hacer un coloreado, que nos quede de esta manera, como la de los ejemplos, con colores. Sería más bien como uno de estos. Vamos a ver. Me regreso entonces. Y bueno, de hecho, aquí lo voy a hacer también. Aquí fue en donde me había equivocado. Así es como tiene que quedar ya la fórmula, ahora sí. Y esto lo voy a bajar. Esto lo bajo y me lo llevo hacia el final de la tabla. Y ahora pueden observar cómo me aparecen los nombres de cada uno de los encargados. Todo esto lo hace Raúl, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya estamos casi por terminar. Decía, nos resta dar el formato condicional de cada una de las categorías. Pero eso es precisamente, es directo a partir de los formatos condicionales. Y la única desventaja es que si tienes muchas categorías vas a tardar más. Esa es la desventaja que tiene el hacer las tablas de Gantt desde Excel. Pero bueno, la otra es que te podías formular una macro que te iluminara ya dependiendo de las categorías. Si recuerdan cómo lo hace Power BI, tú das directamente el nombre de la categoría y el formato condicional te lo arma
prácticamente de manera directa. Y bueno, aquí en Excel sería entonces, nos vamos al formato condicional. Creo una nueva regla. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Doy clic ahí. Y entonces voy a pedir que, por ejemplo, D3, en este caso sería D3. Si D3 es igual a Raúl, si me falta una L. Si D3 es igual a Raúl, ¿y ahora qué formato quiero que me apliques? Quiero que me pongas, por ejemplo, el relleno en azul. Y para que la palabra Raúl se camuflaje, la pongo del mismo color. Entonces sería también en azul. Y acepto. Entonces ya me lo puso en azul. Ahora ese formato condicional lo copio y lo pego en toda la tabla. Ahí está. Entonces todo lo que dice Raúl ya quedó en azul. Lo mismo lo hago para todas las demás. Por ejemplo, para Carla ahora, hago nuevamente formato condicional. De hecho, aquí lo selecciono, hago formato condicional, nueva regla, misma idea. Una fórmula que determine las celdas es igual a, en este caso es B4, igual a Carla. Si se dan cuenta, estoy colocando B4 porque es la que tengo seleccionada. El formato, vamos a decir a Carla en dorado, por ejemplo. Entonces la fuente para que se camuflaje también la pedimos en dorado. Aceptamos. Y ahora el formato condicional, lo copio, bueno, el formato lo copio y me lo llevo a toda la tabla nuevamente. Hasta acá. Y ahora todo lo de Carla aparece en dorado. Siguiente es este, Héctor. Vamos, formato condicional. Nueva regla. Fórmula, que ahora es F6. F6 igual a Héctor. Formato. Vamos a ponerlo cual me falta en rojo. Que la fuente también la pongo en rojo. Y me llevo el formato, copio el formato y me lo llevo nuevamente a toda la tabla. Vean cómo para esto me sirve también esta utilidad de tener fijos los paneles. Ya está, ahora todo lo de Héctor aparece en rojo. Y finalmente lo de Tío, que esto lo puedo hacer, lo voy a poner en verde. Nueva regla. Igual a, ¿qué celda es? Es G7. Igual a Tío. Formato. El relleno en verde, les había dicho. Así que la fuente también la colocamos en verde. Y ya es el último paso. Y listo. Ya tendría el diagrama de event completo. Déjenme, le vamos a aplicar un zoom aquí, que se alcance a visualizar. Un zoom del 50%. Y ahí lo pueden observar. Así es como quedaría el diagrama ya visualizado. Ya ustedes podrían hacer más cositas en cuanto a formato para que se viera mucho mejor la presentación, de cambiarlo por acá, ¿no? Que no se viera, por ejemplo, no sé, que no se viera la cuadrícula, qué sé yo, o sea, ya alguna cosa que a ustedes les interesa, inclusive, ¿por qué no? Colocar por acá, por ejemplo, los colores, que son el azul. Perdón, voy a dejar en automático, es con este. Poner este azul, aquí el dorado, aquí el rojo y el verde. No sé, a lo mejor combinar estas.
Para poner la codificación, ¿no? Raúl. Es que se llevó el formato condicional. De hecho, voy a eliminar el formato condicional, borrar celdas, borrar formato condicional de las celdas seleccionadas. Está Raúl, Carla, el rojo Héctor y el verde es el tío. ¿Vale? Les decía, entonces ya pueden aquí terminar ustedes de dar formatos. Ya está construida esta cosa, incluso lo voy a dejar a 75 de zoom. No me gustó, lo voy a volver a poner a 50. ¿Qué voy a mostrar? Como ya está armado de manera dinámica, yo pudiera cambiar, por ejemplo, acá, que teníamos el incremento a 1, pudiera ver los incrementos semanales. Doy Enter y en automático me hace el ajuste. En automático ya me está haciendo el ajuste por la manera en la que hicimos la regla lógica. Esta regla lógica del sí, la vuelvo a mostrar. Toda esta regla lógica que construimos. Entonces ya no nos preocupamos si nos dicen, bueno, es que ahora necesito que me lo presentes, pero semanalmente. Bueno, semanalmente lo hago, nada más cambio aquí por un 7. Si lo quisieras quincenalmente, por ejemplo 15 o 14, me hace el ajuste en automático. Repito, el diario es el de 1. Si lo quisiera mensual, sería con un 30. ¿Vale? Voy a dejar el de 1. ¿Y qué otra cosa nos va a funcionar? Fíjense, bueno, ya aprovechando que tenemos la codificación de lo que significan los colores. Fíjense, por ejemplo, la actividad 2 la realiza Carla. Digamos que nos equivocamos. Digamos que la actividad 2 ya no la va a realizar Carla, sino que la voy a realizar yo, que sea Héctor. Entonces, coloco Héctor en actividad 2, me regreso, y ahora la actividad 2 ya quedó iluminada de rojo, que es lo que le corresponde a Héctor. ¿Por qué? Porque ya aplicamos el formato condicional globalmente, lo aplicamos a toda la tabla. Entonces recuerden, también los formatos condicionales tienen esa propiedad de que se pueden ir como que de alguna manera anidando. ¿Sale? Y bueno, pues esto es lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado. Me despido. Mi nombre es Héctor Manuel Gardino Castañeda y pues muchas gracias. Hasta la próxima.